Empezamos en 2 minutos, la sala se abre y vamos a dar en 1 minuto. Ya estamos al aire. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. La Sociedad Ecuatoriana de Oncología les da la bienvenida a este foro Cáncer, COVID y Vacunación, que cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito, y quienes nos acompañan son reconocidos expositores en esta noche. Con ustedes el doctor Miguel Gerves, el moderador de la noche. Doctor Gerves, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros para participar en este foro Cáncer, COVID y Vacunación. Felicito a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y a la Universidad San Francisco de Quito por tener estas iniciativas mediante las cuales llegamos a la comunidad oncológica con expertos nacionales, con temas muy importantes y de actualidad. A finales del año 2019, China reporta la afectación de humanos por un nuevo coronavirus. El contagio acelerado hizo que la Organización Mundial de la Salud declare la aparición de una pandemia mundial. En el Ecuador, el primer caso de COVID-19 se reportó el 27 de febrero del 2020 en la ciudad de Guayaquil. El rápido contagio hizo que el 16 de marzo del 2020 se declare mediante decreto ejecutivo número 1017 el estado de excepción por calamidad pública en el país. Han pasado ya 10 meses y la situación sigue igual, muchos contagios, pacientes complicados, muertos, y no se iniciaba hasta hoy la vacunación. La Sociedad Ecuatoriana de Oncología consideró de imperioso la presentación de este foro con panelistas nacionales de gran jerarquía y experiencia para compartir puntos de vista y quizá llegar a un consenso sobre cáncer, COVID y vacunación. Nos acompañarán los panelistas, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación y destinar su tiempo importante a este diálogo. El doctor Washington Alemán, él es médico especialista en infectología clínica. También nos acompaña la doctora Andrea Gómez, es médico epidemiólogo y salubrista. Estará con nosotros el doctor Enrique Terán, investigador y docente de la Universidad de San Francisco de Quito. El doctor Luis Hunda, especialista en medicina interna y en oncología clínica. Y la doctora Clara Paz, docente e investigadora en psicología de la Universidad de las Américas. ¿Qué metodología vamos a utilizar durante el desarrollo de este foro? Los panelistas van a responder a algunas preguntas que se les va a plantear. Les pido de favor que los respondan de manera seguida. Las 3 o 4 preguntas que reciban, que sean respondidas de manera seguida para facilitar el uso del Zoom. Al final, todos los panelistas quedan a disposición de ustedes para contestar las preguntas que tanto los médicos oncólogos, los médicos infectólogos, los internistas que están conectados, como también algunos periodistas y pacientes que han pedido participar, podrán hacerlo. Yo rogaría que estas preguntas, en la medida que se vaya desarrollando el foro, la vayan enviando ya al chat a fin de irnos organizando para que al final se puedan responder. Arrancamos entonces con Andrea. Ella es médica infectóloga y salubrista. Tenemos 3 preguntas para ella.
¿Cómo ve usted el problema a nivel mundial? ¿Hay alguna diferencia entre los países y por qué? ¿Cómo ve el problema específico en el país y en sus diferentes provincias? ¿Y qué plantea usted en torno a la vacuna? Les pediría que durante 7 minutos ustedes tengan el uso de la palabra para poder completar una hora de trabajo como está planificado. Gracias, Andrea. Adelante. Buenas noches, doctores, doctora. Buenas noches a la sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto ser parte de este foro. Es un tema muy importante que nos reúne esta noche. Con respecto a cómo se ve el problema a nivel mundial, vemos muchas diferencias entre países. Uno de los factores más importantes que ha afectado sobre todo a nuestra zona, a nuestra región, son los determinantes sociales de la salud. Es decir, tenemos varios factores, especialmente a nivel socioeconómico, también las crisis políticas que hemos tenido en nuestra región, y en muchos países en los cuales el nivel socioeconómico ha sido una de las grandes causas para que exista una gran mortalidad y también una gran cantidad de personas que han enfermado, porque hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de una infección, sino además de una enfermedad que puede ser grave y que también puede llevar a la muerte. Es muy importante tomar en cuenta que a nivel mundial las acciones también han sido diferentes. La forma en la que se ha enfrentado la pandemia ha sido diferente, por lo cual los resultados han sido diferentes. Tenemos por un lado Nueva Zelanda, tenemos Corea del Sur, Vietnam, que han tenido otro tipo de acciones, y por otra parte países como en el caso de América Latina, Ecuador, Bolivia, que han tardado en tomar acciones, y por ejemplo en el caso de pruebas PCR, somos uno de los países dentro de la región que menos pruebas PCR realiza, y lamentablemente se ha visto que la baja capacidad diagnóstica también es un factor. Caso, por ejemplo, de Chile, que justamente el día de hoy leía, sigue aumentando la capacidad diagnóstica sobre los 49.000 test informados diarios. En el caso de nuestro país, lamentablemente, no superamos los 2.500 en promedio. Entonces, estamos hablando de una diferencia bastante grande. La población que tiene Chile es de unos 18.000, nosotros cerca de 18 millones, y nosotros cerca de 17 millones. Por lo tanto, ahí ya hay una gran diferencia en cómo se está enfrentando la pandemia, lo cual lamentablemente tiene un efecto en el uso de camas, lamentablemente en la mortalidad, y esa es una de las grandes diferencias. Otra gran diferencia es el uso de mascarilla. En el caso de países europeos, en el caso de Estados Unidos, no hay una gran adherencia al uso de la mascarilla, lo cual en el caso de nuestro país ha sido lo contrario. Hablando, por ejemplo, de las diferentes ciudades, nosotros junto con la Universidad de Cuenca y el municipio de Cuenca hicimos un estudio sobre la cero prevalencia, es decir, cuántas personas han tenido contacto con el virus mediante el recuento de anticuerpos. Y se observó que muchas personas tienen una buena adherencia al uso de la mascarilla, y mientras más usan la mascarilla, menor probabilidad de haber presentado una infección. Entonces, estos factores podrían estar haciendo una diferencia. Otro factor también es, por ejemplo, el aporte también de la academia, cómo se trabaja conjuntamente con los gobiernos, la secuenciación de los virus, también el aumentar la capacidad diagnóstica que las universidades también han aumentado en otros países, el análisis de datos, la apertura de datos públicos, es decir, que estén anonimizados, que no sepamos qué persona es, pero que la academia pueda analizarlos y brindar información, también ayudar para la toma de decisiones. Ahora, yendo al país, ya a lo local, ¿cómo veo el problema en el país? Lamentablemente, como comentaba desde el inicio hasta ahora, no se ha mejorado la capacidad diagnóstica. El testeo es indispensable para el control de una pandemia. Tampoco hemos tenido una buena comunicación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria. Desde el mes de junio no tenemos idea de lo que está sucediendo a nivel epidemiológico, no conocemos la curva epidemiológica, no la hemos visto. Desde el inicio no solamente la hemos perdido, sino que definitivamente no la hemos visto. Y eso no solamente en términos de comunicación, sino que también impide la toma de decisión a corto plazo. Cuando yo sé si los casos, la curva está aumentando rápidamente, yo puedo tomar decisiones rápidamente.
al hablar de hospitalización, al hablar de camas de cuidados intensivos cerca del 100%, o el exceso de mortalidad, en este caso ya estamos hablando de información tardía. No podemos tomar decisiones a corto plazo. ¿Qué es lo que está sucediendo en las provincias? Las provincias han tenido durante el año 2020 brotes en diferentes momentos, olas, que en el caso de nuestro país no podemos hablar de segundas olas porque hemos continuado en la primera ola, no hemos llegado a un 0 de casos, hemos continuado en una especie de meseta de esta ola durante todo el año 2020, pero algunas provincias presentaron, lamentablemente quienes sufrieron la primera llegada del virus a nuestro país, tuvieron una gran mortalidad, una gran cantidad de personas que lamentablemente se contagiaron, y después especialmente provincias de nuestra costa ecuatoriana, pero en el mes de julio-agosto existió también otra ola bastante elevada, no tan elevada como la de los primeros meses de la pandemia, pero sin embargo que hizo que el sistema de salud, sobre todo en provincias de la sierra, provincias del oriente, esté colapsado, esté cerca del 100%. Hablamos de julio, agosto, septiembre. ¿Qué pasa durante las últimas semanas de diciembre? Empieza un nuevo aumento de casos, y no solamente en las provincias de la costa que pasaron por una primera ola, sino que en todas las provincias de nuestro país. Y eso es lo que, claro, preocupa, el observar cómo los casos están aumentando en todo el país, cómo las camas de cuidados intensivos se siguen llenando, y lamentablemente ya estamos observando los efectos en el exceso de mortalidad. Y eso a nivel país. Entonces, y tampoco ha mejorado la situación en términos de diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno no solamente nos permite conocer lo que está sucediendo, sino además tomar decisiones tempranas, aislar tempranamente, tratar tempranamente, evitar que una persona necesite llegar al hospital, o si es que llega, tratarla de manera temprana, de tal forma que no necesite cuidados intensivos. Entonces, estamos hablando de que es una cadena y que para ello se necesita diagnóstico temprano, y para ello se necesita aumentar la capacidad diagnóstica en todo el país, que no se ha hecho. Tenemos un indicador que se llama positividad, que ha estado sobre el 30% durante toda la pandemia, y se sugiere que sea al menos menor al 5%. En nuestro país no hemos llegado en ningún momento a bajarla por debajo del 20%, lo cual habla de que no ha mejorado, y lamentablemente en todo el país. Con respecto a la tercera pregunta, para ocupar el tiempo que planteo con respecto a la vacunación, primero que se transparente qué es lo que se está decidiendo, cuáles son las decisiones que se han tomado, cuál es el plan de vacunación completo. Por ejemplo, también cómo ARSA tomó la decisión de haber dado el permiso de uso por emergencia de la vacuna de Pfizer. ¿Por qué no se incluyó a las personas entre los 16 y 18 años si es que se presenta seguridad y eficacia? ¿Cuál ha sido la decisión de priorizar al 60% de la población y no hacerla universal, ya que todavía no se conoce si es que produce inmunidad a largo plazo, por lo tanto todavía no podemos hablar de inmunidad colectiva? Entonces son preguntas más que una respuesta. Lo primero, pienso, desde mi punto de vista, es transparentar las decisiones, transparentar a todo el país. Hay una desconfianza con la autoridad sanitaria a nivel país, lo cual hace más difícil el control de una pandemia. El punto clave para el control de una pandemia es la confianza de la población. Es transmitirle la información de manera rápida, oportuna, veraz. Y en este caso, ya que estamos en un aumento de casos, la información debería ser diaria. Y eso es lo que falta. Se debería priorizar a la primera línea, y eso definitivamente, independientemente del número de dosis que lleguen en una primera instancia, debido a que son quienes van a estar y quienes están y han estado durante toda la pandemia al frente y enfrentando esta situación, y luego priorizar a los otros grupos. Lamentablemente, como comentaba, no hay un documento de análisis que diga, bueno, hemos decidido esto, no por esto. También llama la atención que dentro de las excepciones está quienes han pasado por la infección, pero todavía no hay
evidencia clara sobre cuánto tiempo duraría una inmunidad después de haber pasado por una infección. Se habla entre 3 y 8 meses, por lo tanto son personas que estarían desprotegidas. Entonces, mi planteamiento inicial y más fuerte es transparentar para también poder desde la academia y desde todos los espacios profesionales y también incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un plan que permita que se desarrolle en el país, con apoyo, con evidencia y también que sea bien recibido por la ciudadanía. Y con eso termino mi intervención. Muchas gracias por las preguntas y por la invitación. Muchas gracias, Andrea, por su participación. Estimo que en el foro final tendrá que responder a las preguntas que nos planteen los asistentes. A continuación, pedimos que el doctor Enrique Terán, quien es investigador y docente de la Universidad de San Francisco, nos conteste 3 preguntas. ¿Qué fármacos están aprobados en prevención? Hay mucho en las redes, hay mucho discusión en las familias, hay mucho error en esto. Que nos aclare cuáles son los que están aprobados y existen. ¿Qué fármacos están aprobados en el tratamiento de la enfermedad? Y por fin que nos comente algo sobre cuál es el mecanismo de acción de las vacunas, qué diferencias se encuentra entre ellas, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos. Adelante, Enrique, por favor. Muchísimas gracias, doctor Gervais, y gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología por la iniciativa y por la invitación. Creo yo que es muy importante que nosotros no perdamos la perspectiva respecto a qué es lo que estamos intentando controlar. Estamos hablando de una infección viral y al ser una infección viral, por naturaleza, la única forma de prevención es la vacunación. Como mencionaba la doctora Gómez hace un momento, la estrategia de vacunación es el pilar fundamental sobre el cual se puede apalancar una prevención adecuada y dependiendo de la cobertura que tenga, de la magnitud y de la velocidad con la que se realice, vamos a tener mejores resultados. Basados en ello, nosotros debemos insistir de manera categórica en que no existe un solo tratamiento que pueda tener la categoría de preventivo. Existe, sin embargo, evidencia no contundente, controversial en algunos casos, de lo que nosotros farmacológicamente denominamos tratamiento prematuro o tratamiento temprano, que es algo completamente distinto, pero válido. Hace relación al uso de medicamentos en la fase inicial de la infestación, con el objetivo de tratar de controlar la viremia, tratar de evitar la replicación viral y por lo tanto lograr 2 objetivos fundamentales. Disminuir la transmisibilidad, clave o fundamental, y por otro lado, tratar de evitar que la enfermedad progrese de estadio leve a moderado o severo. Es ahí donde nosotros tenemos que insistir que nos ha jugado una mala pasada el exceso de información y de mala información, porque estrategias farmacológicas que hubieran sido muy bien utilizadas se popularizaron dando a entender una falsa protección. No son susceptibles de masificación y por lo tanto el consumo indiscriminado no solo que expone a la población a riesgo, sino que además genera una falsa impresión de seguridad, bajan las medidas de autoprotección y tenemos consecuencias peores. Específicamente hablando, cuando nosotros decimos qué fármacos han demostrado ser útiles en la fase inicial, en el tratamiento temprano, yo siempre rescato, porque no se puede desmerecer, que la hidroxicloroquina tenía un sitial sumamente importante en ese estadio. Lastimosamente, se perdió la perspectiva de la acción que tenía negativa sobre la replicación viral y se pensó que podía ser útil en la fase de la tormenta citoquímica, en donde los estudios, por supuesto, han demostrado que es no diferente a cualquier otro tratamiento e inclusive puede ser insignificante.
pero si se hubiera mantenido el criterio de uso en la fase temprana, quizás hubiéramos tenido buenos resultados porque está documentado que uno de los mecanismos de acción de la hidroxicloroquina y mucho más de la cloroquina es evitar el anclaje de la proteína S o spike al receptor AC2 y por lo tanto evitar el ingreso hacia la célula humana. En las últimas semanas se ha generado mucha discusión respecto a la ivermectina, un antiparasitario largamente conocido por nosotros y que en una fase inicial fue reportado como capaz de evitar la replicación viral. Sin embargo, era un estudio in vitro que hacía relación a dosis supraterapéuticas indiscutiblemente. Sin embargo, estudios aislados de pequeña magnitud y en algunos casos no completamente bien diseñados han ido sosteniendo que cuando se utiliza en fase temprana, en dosis terapéuticas, puede disminuir la replicación viral. Algo semejante ha sucedido con otros antivirales que tampoco han tenido mucho eco porque, nuevamente, si es que no se entiende bien el concepto de uso, va a fracasar la iniciativa como tal. Me refiero al lopinavir, ritonavir, que cuando se usa tardíamente no da beneficio, pero que cuando se usa tempranamente y particularmente en asociación con el interferón, parecía que tenía una muy buena tasa de respuesta o de resultados. Es así que, por ende, ya hemos invadido el campo de tratamiento en realidad. Y esto del tratamiento nos ha dejado a nosotros un sinsabor de fracasos, que yo creo que era pronosticable porque no hay y no va a haber en los próximos años un tratamiento específico para la COVID-19. Hemos intentado adaptar tratamientos y creo que la comunidad médico-científica nos equivocamos en olvidarnos que estábamos adaptando tratamientos y hemos exigido evidencia de tratamiento específico a tratamientos que son inespecíficos. Y la urgencia de reclamar estudios clínicos doble ciego, randomizados, aleatorizados, nos han empujado a que cada vez quedemos con menos posibilidades de alternativas de tratamiento. La única estrategia que al momento se mantiene como indiscutiblemente efectiva es el uso de los glucocorticoides. Lastimosamente, uno tiene que repreguntarse en qué tipo de pacientes. En los que están en el estadio más severo, más grave, los pacientes que están con respiración asistida o intubados, a los que no queremos nosotros llegar. Por lo tanto, previo a eso, todas las estrategias tienen grados variables de eficacia que es discutible, que puede ser cuestionable, pero que creo yo que tenemos que ser respetuosos, que el médico que esté en primera línea, el médico que esté en el hospital, tiene que aferrarse a ellos. Es fácil a veces desde el escritorio cuestionar y decir es que los datos no soportan, pero no podemos dejar a la gente morir. Hay que darle lo que se tiene a disponibilidad. El más sonado de los últimos tratamientos, el remdesivir, lastimosamente conforme se sigue estudiando, se ve que tampoco quizás tiene el beneficio que inicialmente se pronosticaba. Siendo antiviral, como las muchas otras estrategias, quizás su beneficio es en etapas tempranas, no para reducir morbimortalidad como originalmente se pensaba. Y por último, para referirme algo sobre las vacunas, creo yo que este ha sido uno de los pocos elementos positivos que nos está dejando la pandemia. El desarrollo de vacunas, cuando estábamos nosotros en la fase inicial, en la fase crítica, abril del 2020, sonaba totalmente sombrío. Se publicó en el Nature Molecular Medicine un análisis de los candidatos a vacunas y en abril del 2019 teníamos 10 candidatos en fase 1. Sonaba imposible desarrollar algo. Septiembre del 2020 habíamos logrado tener nosotros 10 vacunas en fase 3, algo que era insoñable, algo titánico. Denota que cuando existe voluntad, existen recursos y alianzas estratégicas, se pueden conseguir grandes cosas. Ojalá después de COVID
nos dediquemos a hacer vacunas para tantas otras cosas que necesitamos y que son también prioritarias. Lo cierto es que la brecha por la que se abrió el desarrollo de vacunas ha hecho que tengamos por primera vez en la historia vacunas de ácidos nucleicos disponibles. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, vacunas de ARN, lo más sofisticado, lo más específico. Que se recurra a estrategias que estaban en alguna medida en desarrollo y en posibilidad de aplicación. Vacunas que utilizan vectores o que utilizan un puente de anclaje inmunológico. Ahí viene la vacuna de Oxford AstraZeneca, ahí viene la vacuna rusa, ahí vienen una serie de vacunas que en los próximos meses seguramente las vamos a tener a disposición. Y recurrimos, por supuesto, al clásico modelo de vacunas que nosotros tenemos, que eran las vacunas inactivadas, las vacunas de virus atenuados. Todas esas estrategias son inmunológicamente eficaces, son tecnológicamente distintas y, por supuesto, abarcan complejidad logística diferente y costo diferente. Para nosotros, esta pandemia va a marcar inevitablemente la inequidad de acceso y, por lo tanto, lo mejor que nosotros podemos pensar es que ojalá en los próximos meses salgan a circulación muchas más vacunas. Ojalá tengamos 10, 12 vacunas circulantes que nos permitan tener acceso, disponibilidad y mejor cobertura vacunal. Lo que sí podemos nosotros enfáticamente decir es que no hay mejor descubrimiento en la medicina que las vacunas y son la única estrategia para el control adecuado de las enfermedades infectocontagiosas. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias a usted, Enrique. Quedan pendientes las preguntas que el auditorio está presentando a través del chat. Invitamos a participar al doctor Washington Alemán. Él es médico especialista en infectología clínica y le vamos a pedir el milagro de que en 7 minutos nos comente cuál es el tratamiento preventivo aprobado, cuál es el tratamiento de los pacientes asintomáticos, cuál es el tratamiento en los pacientes sintomáticos de acuerdo a la gravedad de los mismos, y una pregunta que nos acaba de llegar al chat. ¿Se debe vacunar a un paciente que ya pasó la infección? ¿En qué tiempo? ¿Qué exámenes se requieren? ¿Qué complicaciones pueden esperarse? 4 preguntas que le pido de favor al doctor Washington Alemán que las conteste. Bueno, muy buenas noches. Agradeciendo a la Sociedad de Oncología. Es un placer poder compartir con colegas y amigos de tan alto nivel un tema que probablemente nos pudiésemos quedar varias horas y días discutiéndolo. Creo que lo que el doctor Terán ya más o menos ha adelantado con relación a todo lo que es la parte farmacológica, en este momento pudiésemos ir resumiendo algo que pudiésemos llamar como una evidencia, pero que asimismo comparto totalmente lo de Enrique, que probablemente esta epidemia lo que nos ha llevado es a poder tener muchas dificultades en poder diseñar estudios que verdaderamente tengamos resultados adecuados. Si tú me preguntas en este momento qué tratamiento preventivo hay, no existe ningún tratamiento preventivo. El único tratamiento preventivo, estamos de acuerdo, que sigue siendo la vacunación. Hay muchas drogas o muchos que uno puede escuchar de medicamentos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, que al inicio de la pandemia, al igual que todo el mundo, se utilizaron de una manera bastante irregular, generalizada, sin estándares adecuados, sin muchos protocolos, y hubo que irlos haciendo probablemente al andar. Y a partir de ahí, creo yo que todo lo que se escuchaba por redes sociales, la parte política que se comenzó a meter en el manejo técnico de la pandemia, ha hecho que en ciertos momentos, más que aspectos técnicos, hay aspectos políticos. Como bien lo manifestaba Enrique, en este momento tenemos en el auge la ivermectina, y cuando uno lee la información, diera la impresión de que sirve para todo, ¿no?
para la profilaxis, para la prevención, para el manejo de pacientes leves, moderados, graves e incluso hasta para la posexposición. Creo que no hay duda que tiene una actividad in vitro comprobada y las dudas que quedan es su actividad in vivo. Y creo que todos, ¿qué no daríamos por tratar de que la ivermectina sea una droga que sirva para prevenir el SARS-CoV y para tratar la COVID? Pero lastimosamente creo que en este momento es muy difícil poder recomendar o estandarizar un medicamento que tenga una eficacia para prevenir aparte de la vacuna. Por lo tanto, el mejor tratamiento preventivo siguen siendo las medidas de bioseguridad. La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, el evitar probablemente los lugares cerrados, probablemente van a ser el mejor tratamiento preventivo, porque muchas de las cosas que escuchamos, que se dicen en las redes o que probablemente vemos por ahí en artículos mal diseñados, concordamos todos quienes estamos metidos en esto que lo único que genera es una falsa seguridad y hace que muchas veces quienes toman algún medicamento ya no quieren usar mascarilla o piensan de que ya no van a infectarse, ¿no? Hablar de tratamientos en pacientes asintomáticos pasa lo mismo, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos que tratar de ver la historia natural de esta enfermedad, el famoso 80-15-5. Es decir, el 80% de los pacientes no se van a curar solo. Hay un 15% que van a tener síntomas leves, ¿no?, o moderados, que van a requerir probablemente manejo médico. Y hay un 5% que van a estar graves, que van a requerir terapias intensivas y que probablemente de aquí hay un 1% que puede fallecer o tener una mortalidad aproximada. Esto es necesario decirlo y esto es lo que le decimos a los pacientes. Porque imagínate si yo tengo 1000 pacientes y le doy cualquier tratamiento, 800 se van a curar solo. Es decir, eso es lo que tenemos que tratar de tener claro. Los tratamientos, yo creo que tenemos que dividirlo entre lo que es la fase virémica y la fase probablemente inmunológica, en donde ya el doctor Terán habló algo rápidamente de drogas que pueden tener efecto antiviral in vitro y que lastimosamente la falta de buenos diseños de investigación nos impiden en este momento poder tener una garantía de que sirva. Por lo tanto, en este momento no podemos recomendar. La única droga en tratamiento que probablemente está aprobada no para el virus, sino para las complicaciones, siguen siendo la dexametasona, utilizada en el momento adecuado y utilizada en la dosis adecuada. Al principio de la pandemia todos utilizamos corticoides en dosis muy altas, pulsos de corticoides, y probablemente comenzamos a ver que los pacientes mejoraban. Pero posteriormente comenzamos a ver efectos colaterales secundarios a la toxicidad o a todo lo que el uso indiscriminado de corticoides puede producir en pacientes, como son infecciones sobreagregadas, aumento de tuberculosis, estrongiloides o infecciones hospitalarias por gérmenes multiresistentes por un abuso de corticoides. Creo que los médicos hemos ido aprendiendo, al menos quienes vemos pacientes, hemos ido aprendiendo, hemos ido retirando medicamentos que usábamos al inicio de la pandemia. Y en este momento es probable que los corticoides en dosis bajas, que son de 8 miligramos diarios, siguen siendo las drogas que probablemente han cambiado y nos están ayudando, junto con una adecuada oxigenoterapia, tratando de saber cuál es el mejor momento para usarlo. Y esto es importante repetirlo, porque todavía seguimos viendo el mal uso de corticoides muy precozmente en pacientes que no están hipoxémicos. La norma y la recomendación es clara, ¿no? Un paciente que ya lleva más de 7 días, que se encuentra hipoxémico, ese es el paciente que se va a mejorar con corticoides. Dale corticoides a un paciente que todavía está en fase virémica, que no está hipoxémico. Es probable que lo que vamos a tener probablemente son más complicaciones que beneficios. Creo que cuando uno analiza la pandemia en lo que es el manejo y uno ve retrospectivamente y uno ve que ahora usamos muchas cosas menos que antes. Yo creo que esto ha disminuido mucha interacción medicamentosa, esto ha disminuido muchas toxicidades dentro de los pacientes. Es probable que haya medicamentos que antes se lo utilizaban muy regularmente en casi todos los pacientes, como es el tocilizumab, y en este momento se individualiza qué paciente verdaderamente es el que se va a beneficiar o no
del tocilizumab, pero cada vez lo usamos menos, ¿no? El plasma convaleciente, también en los últimos, hay reportes del New England de sus beneficios dados precozmente. Creo que también necesitamos esperar más estudios, más pacientes, pero creo yo que son una de las estrategias que debemos de tenerlo muy presente. El remdesivir, que salió con mucho auge, tratando de tener un efecto antiviral, creo que también se ha ido diluyendo poco a poco. Y el manejo del paciente grave, estratificándolo, es un paciente en terapia intensiva que tiene que ser manejado de acorde a las complicaciones que los pacientes van teniendo. La oxigenoterapia, junto con el uso de corticoides, dándolo en el momento adecuado, creo yo que es el pilar en este momento para tratar de poder ayudar a disminuir la mortalidad, y creo que es lo que nos ha ayudado a disminuirlo, ¿no? La oxigenoterapia a través de la cánula de alto flujo probablemente también ha cambiado mucho y ha disminuido mucho el uso de asistencia respiratoria mecánica, y creo que eso es también muy importante, el tener el mayor acceso a este tipo o a esta alternativa terapéutica. Y el reto, creo yo, de que el manejo en terapia intensiva con los colegas intensivistas es propio de un paciente con una insuficiencia respiratoria refractaria. En el país no tenemos el ECMO, que es una estrategia de circulación extracorpórea para oxigenar pacientes con hipoxemia refractaria. Lo tienen ciertos centros privados, que si bien es cierto, la curva de aprendizaje para poder ser beneficioso la está aprendiendo en el país, pero cuando uno mira centros como Bucaramanga, o mira centros como en Chile o en Argentina, es una estrategia para un grupo de pacientes que probablemente también pueden ser beneficiosos cuando se lo utiliza adecuadamente en el momento adecuado. Y por último, la última pregunta, ¿no? El hecho de haber tenido COVID no es una contraindicación para vacunarse. Probablemente la sugerencia que se había hecho o que el ministerio había recomendado, creo yo que pasa por una cuestión de priorización ante una escasez de vacunas. Es decir, si yo tengo muy pocas vacunas, probablemente no voy a alcanzar a poder vacunar a todo el mundo. Es probable que tenga que decirle, bueno, los que tuvieron COVID y tienen buenos anticuerpos, esperemos probablemente y démosle chance o démosle la prioridad a quienes probablemente todavía no se han infectado o no tienen buenos anticuerpos. Y se me pasaba por alto el uso de todo lo que son las tromboprofilaxis y las terapias de anticoagulación, que creo que también nos ha ayudado mucho a tratar de prevenir una de las complicaciones más catastróficas que se presentan en COVID, como son los trastornos trombóticos a nivel de grandes vasos en cualquier sitio, siendo los pulmonares los más frecuentes, ¿no? Y de ahí para adelante creo yo que es la complejidad que cada paciente tenga. Acordémonos que esta es una enfermedad multisistémica, no es una neumonía. La COVID es una infección sistémica que puede afectar a cualquier órgano, a cualquier sistema del organismo, y de ahí es que vemos compromiso del sistema nervioso central, cardiológico, mucha afectación renal, hepática. Por lo tanto, los tratamientos tienen que ser individualizados. No podemos estandarizar a todos a hacerle lo mismo. Y se requiere, creo yo, un manejo multidisciplinario entre varios colegas, que es, creo yo, lo que nos ha enseñado y es lo que hemos ido aprendiendo, desgraciadamente, con un alto costo de vidas de compatriotas que han tenido que ofrecer su vida ante la arremetida de esta pandemia. Muchas gracias, y luego yo creo que podemos seguir conversando cuando sean las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Washington Alemán, por su participación. Se ha contestado en la pregunta que Jorge Jiménez hizo al chat, tanto a que si se deben vacunar a los pacientes que han tenido ya la enfermedad, como también si se debe usar ivermectina en forma profiláctica. A continuación, el doctor Luis Hunda, médico especialista en medicina interna y en oncología clínica, que está en el frente de batalla en el tratamiento en el Hospital Grande de Guayaquil, el Teodoro Maldonado Carbo, nos va a comentar sobre cuál es la frecuencia con que usted ve pacientes oncológicos con COVID en este hospital.
tanto en pacientes con enfermedad activa en tratamiento o como en aquellos que van a controles, cuando ya están en vigilancia con enfermedad controlada. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento de los pacientes oncológicos con COVID, sea si están con enfermedad activa o en remisión? ¿Se deben vacunar a los pacientes oncológicos y en qué momento de su enfermedad? En el chat nos ponen que el ministro Ceballos fue tajante hace varios meses al decir que enfermos de cáncer no estaban incluidos en el proceso de vacunación. No se ha vuelto a hablar sobre el tema, nos dice Edwin Vázquez en el chat. Y por fin, presentaremos un caso clínico para que el doctor Luis Unda lo comente. Un caso clínico del diario vivir, una paciente con enfermedad avanzada a quien le da COVID. ¿Qué se haría? Contestemos, Luis, por favor, si tiene a bien, las primeras 3 preguntas para luego analizar el caso clínico. Buenas noches con todos. Un agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. Creo que este tema tenía que habérselo tomado en algún momento por la importancia que radica como tal y porque obviamente en nuestra vida diaria es la clásica pregunta que todos los días un paciente nos hace a nosotros. Con respecto a la primera pregunta, lamentablemente no hay una estadística pura que nos diga verdaderamente una estadística que diga el número de pacientes que son positivos en nuestra vida diaria. Primero, porque nos toca ver lo que lamentablemente está pasando. Aquel paciente que está estable con su cáncer, que está en remisión, que está en controles, y que lamentablemente deambula, asiste a reuniones y se contamina. Y obviamente, como uno es el médico de cabecera, el paciente va, lo busca, doctor, estuve en una reunión con personas positivas, estoy sintomática, se le pide el hisopado, positivo. Lamentablemente, en los primeros meses, perdón un ratito, mil disculpas, tenía un micrófono abierto, perdón. Como yo les decía, en los primeros meses en que llegó la oleada de pacientes oncológicos, no oncológicos, a las diferentes emergencias y principalmente en nuestro hospital, inicialmente no teníamos una metodología diagnóstica, y bien creo que lo dijo la primera expositora en relación a los estudios PCR, pero por la sintomatología y la caracterización tomográfica se asumía que el paciente fallecía por una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía típica. A partir del mes de mayo, si mal no recuerdo, comenzaron a hacerse las primeras pruebas PCR en el hospital y las que se están haciendo hasta la fecha. En un conteo estadístico que se solicitó a final de año, a inicios, perdón, de este año, lo que pudimos constatar que del 100% de la población de pacientes oncológicos y hematológicos que acudían a una consulta o a un tratamiento de la especialidad, lo reportaban que casi el 1% había fallecido por COVID y que alrededor del 1.5% de esa población total fue diagnosticada COVID. Aún así, considero, vuelvo y repito, que las cifras pueden ser engañosas porque muchos pacientes prefirieron no acudir a hacer algún tipo de estudio diagnóstico en la institución. Recordemos que mi institución es una institución pública y lo hacían de forma privada. Y lamentablemente esos datos no pudieron ingresar a un conteo estadístico como para poderlo establecer. En otros casos nos dábamos cuenta por la ausencia de los pacientes a sus controles periódicos, y cuando uno hacía la indagación a través del área de admisión,
porque queríamos agendarlo al paciente, aparecía que el paciente había fallecido. Lamentablemente la causa lo ponían como una insuficiencia respiratoria, lo ponían como una neumonía, pero entra a las famosas cifras de pacientes que fallecían, pero que no se pudo corroborar o comprobar que haya sido obviamente por COVID. Por lo tanto, tal cual como lo dijo inicialmente la doctora, no tenemos unas cifras sinceras que nos permita verdaderamente evaluar en esta población con enfermedad vulnerable cuál es la verdaderamente incidencia de positividad PCR COVID y obviamente la tasa de mortalidad que pueden tener. En relación a la segunda pregunta, que si hay una diferencia entre tratamiento de pacientes oncológicos con COVID, estando ellos con enfermedad activa oncológica en remisión, bueno, la conducta que nosotros tomamos en todo paciente que va a iniciar un tratamiento o va a hacer algún tipo de procedimiento que va enlazado al tratamiento oncológico es de ley hacer un estudio PCR. Paciente que tiene un PCR positivo, dependiendo de que si la carga sea principalmente alta o moderada, es un paciente al cual nosotros no podemos iniciar un tratamiento activo de manejo antineoplásico. Es muy diferente, es verdad, a aquellos pacientes que están en remisión o simplemente a aquellos pacientes de seguimiento periódico. Muchas veces, como lo decía en relación a la primera pregunta, nos enteramos porque el paciente a lo que acude al control, él ya nos dice, hace 2 meses, hace 3 meses, estuve positivo. Lo curioso en el grupo de pacientes que se encuentran en remisión o en controles periódicos es que la sintomatología era tal cual como lo describía Guacho alemán, el famoso 80-15-5. La mayor parte de nuestra población se encontraba entre el grupo del 80 y el 15. Que recuerde yo de la casuística de mi propia consulta, creo que alrededor de 2 a 3 pacientes en los últimos 4 meses me formaron parte del 5% y lamentablemente fallecieron. Pero verdaderamente en relación a un tratamiento oncológico, lo ideal es que si voy a hacer un tratamiento activo, hablando de citostáticos, el paciente no debe tener sintomatología, ni tampoco debe de tener un PCR positivo para COVID. Y ojo, y esto es muy diferente a los pacientes de hormonoterapia. No hay una evidencia científica que diga que los pacientes de hormonoterapia, hablando de cáncer de próstata, hablando de cáncer de mama, tenga que cumplirse esa regla de que si es positivo COVID, tengo que suspender la hormonoterapia, porque hoy por hoy está demostrado que el manejo de un cáncer de mama, de un cáncer de próstata, desde el punto de vista antiestrogénico o antiandrogénico, no se va a modificar en relación a que si este paciente es positivo o no para COVID. Ahora, sí, leí también la pregunta en relación a la tercera. A ver, creo que Guacho Alemán lo dijo también el doctor Terán. Estamos aprendiendo de esta enfermedad. Aún no tenemos verdaderamente una realidad. Creo que recién ahora en marzo Ecuador va a cumplir 1 año de estar conviviendo y evaluando los manejos, los diagnósticos de estos pacientes. Yo creo que a mi modo personal, lo consideraría hasta cierto punto como un error no considerar a los pacientes oncológicos como pacientes que no pueden ser vacunados. Los estudios de la Sociedad Americana Oncológica, los estudios o los pronunciamientos que hace el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, bien claro, catalogan a que los pacientes con cáncer deben ser considerados como los pacientes de mayor alto riesgo de contraer y desarrollar enfermedad COVID, como lo son los obesos, como lo son los insuficientes renales, como lo son los pacientes inmunocomprometidos principalmente por trasplantes de órganos, como son los asmáticos, diabéticos, etc. O sea, ellos forman parte de ese grupo de alto riesgo y por lo tanto, tanto el grupo americano, el grupo europeo
y el mismo CDC considera que debe ser la población considerada a ser vacunada. Ahora, ¿en qué momento? Perfecto. Yo pienso que los pacientes que están en remisión, que los pacientes que están en hormonoterapia, este es su momento. Pueden vacunarse, o sea, pueden ser considerados a ser inmunizados. En relación a los pacientes de tratamiento activo, considerar que la enfermedad puede producir inmunodepresión, considerar que el manejo citostático con quimioterapia también puede producir inmunodepresión, y como a pesar de que es una vacuna con virus atenuado, lo ideal o lo que se recomienda es que el paciente considere inmunizarse 2 semanas antes de iniciar un tratamiento antineoplásico. Y si ya inició un tratamiento antineoplásico, lo ideal es hacerlo 1 semana antes de aplicar una siguiente dosis, para dar lugar, obviamente, a que haya la recuperación principalmente de neutrófilos, glóbulos blancos, etc. Pero esa es la recomendación que se está dando en este momento, a pesar de que los estudios que se hicieron para el análisis de las vacunas, principalmente la de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, que son las 3 más importantes que se mencionan, lamentablemente en ese grupo, es verdad, no incluyeron a pacientes oncológicos. Pero conociendo obviamente el comportamiento de estos pacientes, la caracterización de los mismos, estas son las recomendaciones que nos dan. Me gustaría, Miguelito, presentar el caso para hacer el análisis, por favor. Adelante, Luis. Es esta paciente de 68 años de edad, diagnosticada hace 1 año de un adenocarcinoma de recto. Al diagnóstico ya fue una enfermedad avanzada metastásica pulmonar, un estadio 4. No tenía signos de obstrucción, por eso no se hizo ninguna ostomía. Sí tenía sangrado rectal y dolor locorregional. La biopsia demostró un estudio molecular con el GFR no mutado. Como no estaba obstruida, se inició un tratamiento de quimioterapia sistémico con esquema FOLFOX, con quimioterapia, y con un anti-EGFR, puesto que no estaba mutado, cetuximab. Recibió 6 ciclos completos con respuesta importante locorregional y remisión parcial de la afectación pulmonar. Al haber respuesta locorregional importante, se consideró aumentar una respuesta local sumándole radioterapia, la misma que logró ser bien tolerada, y las biopsias posteriores del tejido rectal ya no ha demostrado enfermedad activa en el recto. Es decir, la quimioterapia y la radioterapia lograron remisión de la enfermedad rectal. Hoy no se palpa ese tumor, no se ve en la rectosigmoidoscopía y las biopsias tomadas han sido negativas persistentemente. Ha estado con una buena tolerancia clínica y hematológica, y a la fecha ha recibido ya 10 ciclos. Antes del 10º ciclo, estando asintomática, viaja a Machala, algo que sucede ahora frecuentemente. Se cuidan mucho tiempo los pacientes, pero el encierro les empuja a querer darse un día de libertad y viajan a visitar a sus familiares. Fue a una reunión familiar, pues, y se contagió. Presentó alza térmica, dolor muscular, rinorrea y cefalea. 4 síntomas que presentó. Le hicieron en Machala, es un médico internista, una prueba de PCR por hisopado que fue positiva. Los síntomas se dieron a los 7 días. Los exámenes actuales reportan un PCR negativo, que a los 18 días ya fue negativo, y tiene una IgG de 52, una IgM de 39,6, valores positivos mayores a 10, por lo tanto están positivos ambos, un CA que se ha mantenido en 7,47 y un hemograma y bioquímica normales. Esto ha sucedido con esta paciente. La pregunta es, ¿qué manejo hubiese dado usted? ¿Qué sugerencias tiene? ¿Qué le llama la atención? ¿Es frecuente ver esto? Es decir, en su práctica clínica diaria, ¿cómo enfrenta este problema? Bueno, creo que el caso que presenta Miguel, creo que es un caso que sí nos ha tocado ver. Inclusive, cosa curiosa,
lo estamos viendo en los últimos 3 meses. No se veía, como decían, en la parte inicial de toda la crisis que llegamos a tener entre abril y mayo, pero lo estamos comenzando a ver prácticamente en noviembre, diciembre y los primeros días de enero. Ahora, como yo les decía, normalmente en este paciente que me hace una sintomatología de sospecha y con buen criterio se le pide una PCR y esta es positiva, la recomendación que normalmente se le da a todos los pacientes, pues que es el autoaislamiento con todos los cuidados y las normas básicas. Posiblemente el internista pues decidió tal vez observarla, los síntomas mismos dice que se dieron a los 7 días y tuvo una PCR negativa. ¿Qué es lo que llama la atención? Es la persistencia, por decirlo así, de una IgM por arriba de valor normal. Si yo pienso reiniciarle tratamiento, a pesar de tener una PCR negativa, yo preferiría esperar por lo menos una semana más y repetir nuevamente anticuerpos para saber qué tanto puede bajar la IgM. La IgG, obviamente, me interesa solamente para saber la cantidad de anticuerpos que ese paciente va formando y tal vez el tiempo que los va a mantener. Pero si el laboratorio es confiable y tengo una IgM que está por arriba de su valor normal, consideraría todavía ser cauto antes de reiniciar tratamiento y esperar por lo menos hacer un nuevo control una semana después y ver qué tanto pudo haber bajado la IgM para considerar reiniciar el mismo. Son casos así poco comunes de que tengan un PCR negativo y una IgG de persistencia elevada. De ahí por lo demás, esto de aquí me hace recordar, Miguel, el estudio que se presentó ahora en el BOA, donde en China se estudió una población de pacientes con neoplasias de pulmón, y lo que llamó la atención es que los pacientes con neoplasias de pulmón que desarrollaron COVID, la población con una incidencia alta de mortalidad son aquellos que usaban exclusivamente citostáticos. Que esa misma tasa de mortalidad no se veía a la misma magnitud en aquellos pacientes que usaban terapia dirigida o aquellos pacientes que usaban biológicos, anticuerpos monoclonales o inmunoterapia. Es lo que nos hace evaluar que probablemente el uso de inmunoterapia no es que lo vuelve fuerte al paciente, pero como que no lo deteriora inmunológicamente tanto. Pero en relación a este paciente, yo preferiría simplemente esperar un tiempo prudencial de una semana, el control de anticuerpos y evaluar cómo se ha modificado esa IgM. Muchas gracias, Luis. Encantado. La paciente ha evolucionado favorablemente, la IgM ha bajado ya sus valores normales, está reiniciando ya su manejo sistémico, está mucho más tranquila y realmente no ha habido complicaciones serias con ella y con algunos otros pacientes que hemos manejado de una manera semejante. No sé si realmente los pacientes oncológicos se complican tanto como se ha venido aseverando. Es un grupo de pacientes de riesgo alto. Sin embargo, el manejo adecuado de estos pacientes, la paciencia en sostener o no un tratamiento oncológico, hace que el éxito en el manejo de ellos sí se consiga y cada día el paciente tiene menos miedo a enfrentar la enfermedad. Así es. Así es. Doctor Herve, no sé si me permite hacer un comentario. Encantado, Washington. Mira, yo creo que me parece muy oportuno el caso que presentó Luis para hacer un par de comentarios. Creo yo que la utilización de pruebas de anticuerpos tenemos que tratar de optimizarlas, porque todavía uno de los más grandes, creo yo, errores que tuvimos fue tratar de querer hacer diagnósticos con pruebas de anticuerpos. Acuérdense la época de las famosas pruebas rápidas por punción de dedo, ¿no? En donde al principio de la pandemia la gente la compraba hasta para la familia, las empresas.
Entonces yo creo que en este momento la prueba de anticuerpos debería solamente de servirnos la inmunoglobulina G. Por eso que hay laboratorios que en este momento están haciendo solamente anticuerpos totales. Y hay otros que están haciendo anticuerpos neutralizantes ya. Por lo tanto, en el caso de ustedes, para tratar de evitar, retardar a la final quimioterapia o retardar acciones, ¿no? La presencia de la inmunoglobulina M no tiene que ver nada con contagio. Y eso yo creo que tenemos que tratar de ayudar a educar. Tenemos que educar. Porque los pacientes con 10 días, en los pacientes leves, ya está claramente demostrado que no contagian. Y los pacientes severos probablemente con 14 a 21. Por lo tanto, yo creo que este paciente que tú lo has presentado excelentemente, tiene una IgG muy alta, que esa es la que nos queda como el saber que el paciente tiene anticuerpos protectores. Y yo creo que en otras especialidades, ¿no? Incluso en trabajos, se sigue todavía pensando que porque tiene una inmunoglobulina M puede contagiar o puede transmitir. Y yo creo que eso, en este momento tenemos que las sociedades tratar de ayudar a educar para evitar muchas veces una toma de decisiones que puede alterarse, ¿no? Evidentemente, la PCR ya fue negativa a los 18 días. La paciente ya no contagiaba, se quitó su aislamiento. El temor oncológico en el manejo cuando empezar un tratamiento es complicado. Todos los pacientes son individuos que tienen una reacción diferente y se debe esperar el momento más oportuno en su estado general adecuado, que ya no haya tenido complicaciones inmediatas y que esté hematológicamente en condiciones aceptables de tratamiento. Yo he visto algunos casos de leucocitosis severas que incluso han confundido con problemas oncológicos. En una paciente con linfoma no Hodgkin que estaba en tratamiento hizo una enfermedad COVID y lo que hizo es una leucocitosis hasta de 200.000, que no nos explicábamos la razón. Entonces, no sabemos mucho de qué está pasando con este grupo de pacientes. Son pacientes que les teníamos mucho temor en el manejo, pero que mi mensaje a la comunidad oncológica es que en realidad debemos enfrentar a la enfermedad oncológica con la prioridad que se debe. No podemos pensar que debemos dejar el tratamiento oncológico en espera de una recuperación completa por temores. Hay que continuar con el manejo, con toda la táctica de conservación en momentos adecuados, pero sin el temor que antes, al comienzo de la pandemia, teníamos. Muchos pacientes dejaron de tratarse y los médicos nos alegrábamos porque no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Ahora, hay un paciente parecido al que tú presentas, Miguel, que está siendo positivo desde la segunda semana de diciembre y el hombre obviamente preocupado porque es un cáncer de colon metastásico que no se ha puesto su medicación, pero que lamentablemente hasta ahora todos los hisopados siguen saliendo positivos. Recién el de hoy, el que pude revisar el día de hoy, ya me habla de que tiene una carga viral moderada. Claro, él tiene particular que se lo ha hecho por su cuenta un estudio de anticuerpos donde obviamente la IgG está elevada y la IgM no marca. Pero, por ejemplo, aquí es a lo contrario. La PCR me sigue saliendo positiva y obviamente al seguir siendo positiva, aunque está asintomático el paciente, como bien dices tú, o sea, yo tengo que esperar que su PCR se negativice para poder reiniciar su tratamiento citostático y terapia biológica. ¿Algún otro comentario a los panelistas sobre este caso que nos puede ayudar a Yo creo que es interesante lo que comenta Luis, ¿no? Porque acordémonos que la persistencia de la PCR en este momento no muestra transmisibilidad. La PCR positiva puede durar hasta 90 días. Y eso yo creo que es importante porque lo que muestra son restos de fragmentos del virus, pero que probablemente sí está demostrado que en casos leves a moderados, de pacientes que hayan tenido cuadros leves o moderados, probablemente la infectividad, ¿no verdad?, es discutida.
Por eso es que la PCR nos sirve para diagnóstico, pero no nos sirve para seguimiento. Deberíamos de cuantificarla para tratar de tener un método indirecto de saber si yo tengo más o menos carga viral a nivel de la vía respiratoria, pero sabiendo que la infectividad posterior a los 10 o 14 días o la persistencia por varias semanas, ¿no? Probablemente es un virus que ya no transmite, que tiene una muy baja infectividad y que estoy de acuerdo con ustedes que en el caso del paciente inmunodeprimido oncológico no es fácil tomar una decisión de volver a reiniciarle un ciclo de quimioterapia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace interesante y seguimos aprendiendo de esta enfermedad porque habría que ver riesgos-beneficios, ¿no? Es que Si toca, al paciente ¿no? tú le retardas una quimioterapia que probablemente la necesita y pierdes la continuidad, yo creo que ahí es cuando uno tiene que medir el riesgo y el beneficio. Pero interesante, muy interesante. ¿Algún otro comentario en torno al caso de los panelistas? Bien, es indudable que una pandemia afecta a las personas desde varias aristas. Ha habido pánico, temor a la muerte, a la incertidumbre, temor al dolor, ansiedad por la enfermedad de seres queridos, un impacto económico negativo, encierro, inestabilidad laboral, falta de actividad habitual. Sin embargo, ante tanta información y sucesos negativos, también pasan cosas buenas, que por tener menos fuerza en las noticias y redes sociales, no se visualizan. Para eso hemos invitado a la doctora Clara Paz, quien es docente e investigadora de psicología de la Universidad de las Américas. A ella le queremos preguntar cuál ha sido el impacto negativo, pero también el impacto positivo de esta pandemia en la población en general. Una segunda pregunta, ¿cuál ha sido el impacto negativo y positivo ya en los enfermos? Especialmente si ha tenido la oportunidad de tratar pacientes oncológicos. Y por fin, ¿cómo plantearía usted el manejo de los pacientes que llegan a tener trastornos psicológicos? ¿Con qué frecuencia los ve como resultado de esta pandemia? Primero, buenas noches a los asistentes y expositores y gracias en verdad a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología por la invitación. Creo que la pandemia ha hecho evidente que la salud mental es un elemento fundamental a considerar cuando hablamos del manejo, ¿no?, de esta situación. Cada vez más son más los espacios en donde se habla sobre este tema y creo que esto es bastante positivo, porque es una forma de entender lo que está experimentando la población y también poder entender cuáles son las posibles medidas que se deben tomar para amplificar el bienestar psicológico de la población general y también en este caso en específico de la población con enfermedad oncológica, ¿no? Como lo han dicho todos los panelistas, todos los expositores, a lo que nos enfrentamos en esta pandemia no solo ha sido a una enfermedad que afecta a las personas que tienen, o sea, que infecta el virus, sino que es una enfermedad que afecta de manera social, ¿no? Hemos tenido que vivir, como ya se ha explicado, medidas de aislamiento, restricción, cambios en nuestras rutinas que definitivamente han afectado en el bienestar psicológico de la población general. Hemos recolectado datos y con el interés de poder otorgar información a la sociedad, hemos recolectado datos sobre cuál es la incidencia de los síntomas psicológicos en la población general y tenemos información acerca tanto de la población general, de las personas que están bien, de los pacientes infectados con el virus, y todos los datos nos demuestran que la población ha experimentado, alrededor del 20% de la población ha experimentado síntomas de depresión, casi el 30% síntomas de ansiedad y también casi el 20% síntomas de estrés. No hay diferencias significativas de todo lo que hemos visto con respecto a que una población sea la población que está infectada con el virus o la población general tenga más síntomas que la otra, ¿no? Todas las personas, toda la población está teniendo síntomas en estos porcentajes. Nosotros como psicólogos usamos los cuestionarios autoadministrados
para poder detectar estos síntomas. Por lo tanto, no hemos llegado a hacer diagnósticos, pero sí hemos recolectado esta información de la población a la que hemos tenido disponible. Y lo que sí hace evidente es que estos porcentajes son mucho mayor a los porcentajes que se experimentaban antes de la pandemia. Por lo tanto, sí hay que considerar medidas para tomar en cuenta, para mejorar el bienestar y la salud mental de las personas en estos momentos. Pero a pesar de esto, de que estos sean los impactos que diríamos negativos de la pandemia, también las personas han comenzado a tener un impacto positivo, ¿no? Y ciertamente tiene que ver con la capacidad demostrada de los individuos para sobrellevar las consecuencias de la pandemia. En esta dirección hemos hecho un estudio con docentes, ya que fue una población bastante afectada por los cambios que tuvieron que experimentar al cambiar su modalidad de trabajo, y hemos recolectado información más en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de los cambios positivos que han experimentado durante la pandemia? Y ciertamente hay muchas formas creativas y se nos han indicado formas creativas de poder enfrentar la pandemia y la incertidumbre que estaban experimentando. Y las personas en general de los estudios que hemos tenido, algo que denotan como positivo es el poder haber pasado más tiempo con la familia, lo que supone que las redes sociales son muy importantes. La red social y la red más cercana es muy importante para sostener a las personas en estos momentos. Con respecto a los pacientes oncológicos, nosotros no hemos tenido una experiencia, una investigación cercana específica para estos pacientes. Y los datos todavía son muy escasos con respecto al tema, pero de los que se han encontrado con estudios en China y en Europa, indican que los síntomas de ansiedad, depresión y estrés de los pacientes oncológicos son similares a los experimentados por la población general. Sin embargo, los factores y las particularidades de esta población para poder tener estos síntomas se enfocan en la excesiva preocupación por el manejo del cáncer como un resultado de la situación de la pandemia, y también en muchos la sensación de estar sobrepasados por las presiones del COVID-19, y en algunos la presencia de niveles más altos de dolor y fatiga, ¿no? Dados como resultado de experimentar estos síntomas de preocupación. Y un tercio casi de los pacientes oncológicos perciben que hay una barrera para recibir su tratamiento habitual. Como les digo, estos son estudios que se han hecho en otras partes del mundo y es necesario también comenzar a hacer estudios aquí en Ecuador para poder entender a esta población. Sin embargo, los factores protectores que se han encontrado en este tipo de población es que aquellos que no tienen estos síntomas de salud mental como depresión, ansiedad y estrés son aquellos que se sienten satisfechos con su calidad de vida, y lo más importante es que son aquellos que tienen buenas relaciones con los miembros de sus familias, los miembros de su familia. Por lo tanto, queda claro que es importante el fortalecimiento de las relaciones interpersonales para poder manejar a estos pacientes en esta situación. Y en general, lo que se recomienda, tanto para los pacientes oncológicos como para la población general, son formas parecidas, ¿no? No es que hay una distinción, y es necesario, en el caso de los pacientes oncológicos, el apoyo de la familia y el acompañamiento, ¿no? Ya que son, como se ha visto en estudios, una parte muy importante. También es necesario para la población general dirigir campañas de psicoeducación, ya que estamos viviendo una situación de pandemia y hay síntomas que son normales de experimentar. Lo importante es poder identificar cuánto estos síntomas se vuelven problemáticos y están creando un problema y están creando alguna distracción en nuestras actividades diarias o no están permitiendo que desarrollemos nuestras actividades diarias. Por lo tanto, con esto debemos también pensar cuándo es necesario poder derivar a las personas hacia un tratamiento psicológico o hacia un tratamiento psiquiátrico. Pero también tenemos personas que experimentan los síntomas de manera leve, y para eso también hay líneas de ayuda que se han implementado en el país,
que son líneas telefónicas, también hay páginas en internet que nos ayudan a proveer de primeros auxilios psicológicos. Y que eso es algo también bastante relevante, ya que ayuda a la población a poder entender lo que les está ocurriendo y les dan técnicas inmediatas para poder manejar sus síntomas. Y yo creo que en relación a esto, lo que es más importante es poder tener en cuenta que necesitamos promover los hábitos, ¿ya? Y mantenerlos, ¿no? Eso es importante para la salud mental y tanto para la población general y los pacientes oncológicos. Tener hábitos consistentes de sueño, el estar en un estado más de aislamiento ha limitado que tengamos esto, se han cambiado los ritmos de sueño. Para poder mantener la salud mental hay que exigirnos poder mantener estos ritmos consistentes de sueño, tener una nutrición adecuada y también mantener rutinas de ejercicio. Y claro, también poder tener información adecuada sobre la pandemia y dirigirnos hacia las fuentes de información que son formales, ¿no? Ya que como hemos visto y también muchos de los panelistas lo han indicado, el doctor Terán, también la doctora Gómez, hay mucha desinformación, tenemos ahora la infodemia y que las personas comienzan a generar preocupaciones a través de la información que reciben. Entonces, una recomendación es acercarse hacia fuentes de información confiables y formales. Eso sería más o menos lo que supone el tratamiento y lo que tiene que ver con el ámbito de la salud mental, que espero que también el evento de la pandemia haya sido un evento en el cual se comenzó a considerar la salud mental como algo importante, pero que se mantenga y que existan más espacios en los que se pueda difundir lo que está ocurriendo en la población para así poder amplificar y poder buscar y entender medidas que puedan llevar a que las personas puedan tener un mayor bienestar psicológico dentro de la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Clara. Pasamos a las preguntas del auditorio virtual. Pediría que todos los panelistas prendan sus micrófonos y prendan su audio para poder dirigir las preguntas que el auditorio ha enviado. Por respeto y cariño a los pacientes, vamos a priorizar este momento las preguntas de pacientes que han estado presentes en este auditorio virtual. No voy a nombrar su apellido por respeto a la ética que nos caracteriza, pero nos plantea esta pregunta un paciente. Me diagnosticaron de mieloma múltiple y estoy en tratamiento. Debo ingresar en varias semanas a concluir el trasplante autólogo. Si básicamente el mieloma es una alteración proteica en la médula, ¿podría de alguna manera la vacuna ARN mensajero afectar, alterar o desencadenar algún inconveniente que no pueda ser diagnosticado a tiempo en mi médula? Esa es la pregunta de un paciente a los panelistas. ¿Quién quisiera contestar? A ver, Si me permite, Miguel. A ver, doctor Terán, por favor. Sí, claro, yo creo que la pregunta es pertinente. Sin embargo, para ser concretos, la respuesta categórica es que no hay vinculación alguna. Nos falta todavía diseminar un poco mejor la información y que se entienda que las vacunas de tecnología de ácidos nucleicos son altamente específicas para la función que cumplen. Es parte de la desinformación el hecho que tienen la capacidad de modificar el ADN de la persona, modificar la carga genética y demás. Virtualmente imposible, no hay riesgo alguno y no hay vinculación entre la una cosa y la otra. Gracias. Gracias, Enrique. Luis, ¿querías aportar con algo más? Me la ganó Enrique. O sea, hay que recordar, y yo lo dije justamente cuando estuve presentando mi disertación, lamentablemente los estudios que se han hecho con las vacunas de Pfizer, con la de la Moderna, que fueron las primeras, no incluyeron pacientes oncológicos. Pero viéndolo en la otra perspectiva, tal cual como lo explicó el doctor Terán, no hay una relación sine qua non en que vaya a pasar obviamente algo. Vuelvo y repito, creo que los pacientes oncológicos deben ser considerados como tal para procesos de inmunización.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, excelente charla. Quisiera saber si a los pacientes en remisión con hormonoterapia se los sigue considerando como inmunocomprometidos, puesto que es uno de los parámetros que deben ser indicados en el formulario de vacunación emitido por el Ministerio de Salud. Miguel, tal cual como yo también lo dije, se considera que un paciente, tanto en remisión o el paciente que está haciendo algún tratamiento hormonosensible para mama o próstata, no se lo considera que este tratamiento vaya a producir algún tipo de inmunodepresión. Claro que hay que también evaluar, esa parte se me pasó por alto, en los pacientes que se consideran en remisión, que pueden también ser portadores de otras patologías que puedan tener compromiso en su perfil inmunológico. Obesidad, diabetes, ser portador de un trasplante renal. Entonces, igual eso también le aumenta factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y obviamente considerado como un paciente a ser inmunizado. Gracias, Luis. Esta pregunta va para Andrea. Dice, ¿cuál es la recomendación para la prevención y control de la enfermedad aplicable al primer nivel de atención de salud? ¿Qué utilidad tendría la georreferenciación de los casos y, consecuentemente, delimitación de focos de brote? Totalmente. El apoyo de la georreferenciación es algo que también nos ha faltado. Por ejemplo, a nivel país, el poder conocer cómo se encuentra la situación. ¿De qué se trata esto? De que, por ejemplo, yo tengo un dispositivo, voy a visitar al paciente, le realizo la visita, si es que ojalá tuviéramos también, y ahí entra el testeo, ¿no? El testeo con PCR, obviamente, con la prueba Gold estándar, y incluyo toda la información en este celular, en este dispositivo, y queda la georreferenciación de la persona. Además, me ayuda a conocer cómo está la situación en esta zona. Lo que se hace a nivel mundial es que en algunos países que realizan cuarentenas localizadas toman en cuenta la situación en la que se encuentra. En el caso de nuestro país no ha sucedido eso, y también porque hace falta muchos test para poder confirmar casos. Además, nos ayudan por ejemplo, en el caso de que yo tengo los datos del paciente, también hacer seguimiento. Es clave el poder conocer y hacer seguimiento sobre la situación, pero claro, falta mucho apoyo por parte en este caso del gobierno. Tenemos un sistema de salud bastante debilitado, y el sistema de georreferenciación en sí no es costoso, se puede realizar con la computadora, se pueden descargar los datos, hacer análisis estadístico, análisis epidemiológico, ayuda muchísimo, realmente ayuda a la toma de decisiones y también obviamente a la atención temprana, a conocer cómo está la persona y a poder acudir tempranamente a atenderla. Tenemos una pregunta del auditorio. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en relación a pacientes hospitalizados de larga data, en referencia a la actualización del hisopado previo al ingreso a quirófano? Entiendo que lo que nos quiere decir es que pacientes que están frecuentemente hospitalizados, para cada hospitalización debemos hacer PCR en hisopado. ¿Quién nos podría contestar? A ver, yo creo que no existe ninguna prueba que garantice que un paciente ingrese a un prequirúrgico que te pueda garantizar que no esté infectado. Se ha querido adaptar muchas sugerencias o estrategias, pero tiene que quedar claro que no hay un examen que te diga este paciente está o no está. Todos los exámenes tienen que ser correlacionados con la historia clínica de cada paciente, y probablemente ese es el dato o el pilar para poder interpretarla. Ahora que tenemos transmisión comunitaria es muy difícil hablar de contacto porque lo podemos tener en cualquier parte. Entonces yo creo que hay que ser muy cauto, y eso era mi intervención anterior, en tratar de poder optimizar todos los estudios de laboratorio
para que no nos lleven probablemente a tomar conductas que retrasen muchas veces acciones quirúrgicas o terapéuticas, ¿no? Hay pacientes que no se operan porque tienen una inmunoglobulina M positiva, por ejemplo. O sea, eso no está bien. Entonces, imagínate, la PCR todavía hay que pagarla, porque no hay una PCR gratuita que tú puedas ir a hacértela en el ministerio como te la piden. ¿Cómo le pedimos a un paciente 90, 100, 120 dólares para una PCR? Entonces, yo creo que todos estos aspectos, bien como lo decía la doctora Gómez, son las que lastimosamente estamos ausentes de políticas claras de diagnóstico. Por lo tanto, luchar contra el empirismo es una de las cosas más tristes dentro de lo que es la academia. ¿Alguien de ustedes conoce la incidencia en nuestro medio, la cifra de reinfección? Me permito contestar esta pregunta. Es muy difícil conocer la incidencia de reinfección porque se necesitan análisis mucho más profundos, la genotificación, el análisis del mismo virus y el poder observar si es que fue un primer virus, si es el primer, tiene relación con el primer virus o con el... Es muy complejo, es muy complejo. Incluso no sabemos cuál es la real incidencia de los nuevos casos a nivel país. Falta esa política realmente que nos ayude a conocer cuál es la realidad que está viviendo el país en términos de incidencia durante toda la pandemia. Y es muy difícil conocer cuál es la incidencia. Realmente no sabemos, desconocemos. Ojalá se pueda hacer algo desde la academia en el futuro. Gracias, Andrea. Hay una pregunta que le hacen al doctor Enrique Terán directamente. Dice, doctor Enrique, una pregunta. La vacuna que el día de hoy nos colocaron por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿qué tan efectiva cree que es? Los datos que tenemos disponibles hablan de una eficacia del 92%, 95%. Creo que es importante traducir eso a la realidad. Eso significa que 9.5 de cada 10 personas estarían protegidas. Conforme se incrementa el número, se va haciendo más visible. 95 de 100 quedan protegidas. 950 de 1,000 personas quedan protegidas. Entonces, no hace relación a la individualidad. No es que brinda 95% de protección al individuo, sino que la interpretación es en términos comunitarios. La vacuna es de la mejor tecnología. Los estudios y los datos disponibles denotan gran eficacia y muy buena seguridad. Desafortunadamente, y como sucede con todas las vacunas, no tenemos la respuesta de cuánto tiempo va a durar la protección que brinde. Habrá que estar expectante al monitoreo que se hace, pero la tranquilidad debe primar de que es una muy buena alternativa a la que se está obteniendo, al igual que seguramente las próximas que van a seguir viniendo. Muchas gracias, doctor Enrique. Paulina, tenemos unos minutos más para algunas preguntas que todavía están en carpeta. Por ejemplo, nos preguntan, y es interesante que no finalicemos esta sesión sin contestar, ¿por qué no se comercializa la vacuna con distribución privada? ¿Por qué no se puede comprar la vacuna y ponerse? ¿Cuál es la razón? Ahí quizás podría yo acotar que esto no es una circunstancia de Ecuador, es una circunstancia mundial. Las vacunas, ninguna de ellas en ningún país del mundo está todavía comercialmente disponible. Todas las vacunas se han aprobado en criterios de emergentes por la pandemia y por lo tanto no hay comercialización directa al consumidor. Las negociaciones se han hecho de manera explícita entre los fabricantes y los gobiernos. Pasarán algunos meses hasta que se liberen los estudios finales, las aprobaciones regulatorias y las vacunas puedan ser comercialmente disponibles. Esa es la justificación. Hay una pregunta interesante. Dice, ¿las vacunas pueden producir o aumentar la respuesta proinflamatoria
en personas que ya se han contagiado de COVID-19? ¿Tiene alguien la respuesta o un acercamiento a esa respuesta? A ver, ¿la puedes repetir que no la escuché bien? Disculpa. Dice que si las vacunas podrán producir o aumentar una respuesta proinflamatoria mayor en los pacientes que ya se han contagiado de COVID-19 y que se han vacunado. Si tuvo COVID, se vacunó, esa vacuna puede producir una respuesta proinflamatoria severa. No, yo creo que también hay que irlo descartando, ¿no? En la época donde habían vacunas con virus vivos, probablemente a la final habían casos que el paciente podía tener algún cuadro clínico símil, pero en este momento creo que la tecnología, todo lo que ya el doctor Terán ha dicho, que son vacunas de tecnología de punta, que probablemente son muy específicas para los sitios de acción, creo que lo hace muy poco probable, ¿no? En los estudios de Pfizer de más de 40.000 pacientes, que creo que es el que mayor evidencia hay a pesar de ser fase 3, creo que demuestra claramente que el mayor problema siguen siendo efectos leves y moderados. Faltan todavía los seguimientos a varios meses de fase 4, pero yo creo que por ahora son vacunas muy seguras. Y una obligación, creo yo, de las sociedades de oncología o de infectos es de tratar de orientar a que la población no pierda el rumbo, que las vacunas y el agua potable son los descubrimientos más grandes en la salud pública y que tenemos que darle un apoyo restricto a la vacunación. Tenemos que ayudar a la estrategia, cómo vacunar es diferente. Pero creo yo que en este momento todas las vacunas que están disponibles son buenas. Es probable que una sea mejor que otra. Pero si hay que vacunarse con algo, yo creo que tenemos que vacunarnos con, o sea, la de 95 y 90. Ah, no, que la una es mejor que la otra, pero la una probablemente es más barata. Y si es más barata, voy a alcanzar mucha mayor población que la mejor, que es más cara. Es decir, todas estas estrategias son las que uno tiene que sentarse, ¿no, verdad?, a tratar de diseñar qué es lo que para el país es mejor. Es probable que de aquí con el transcurso de semanas y meses vayamos a tener muchas vacunas de muchas marcas, muchas más amigables con el transporte y con la conservación para poder llegar a lugares en donde va a ser muy difícil el mantener estas cadenas de frío como es la de Pfizer. Entonces yo creo que a pesar de todo lo que estamos viendo, de las pocas vacunas que hay, tratemos de ser optimistas de que esto se acelere y que verdaderamente en el menor tiempo posible, la mayor cantidad posible de población tenga un acceso a la vacuna para llegar a la tan ansiada memoria de rebaño que todavía también tenemos que esperar para ver la inmunidad que todavía tiene que dar, ¿no?, los programas de vacunación. Yo agradezco a quienes están preguntando. Realmente se están muchas preguntas que no vamos a poderlas contestar en este momento. Sin embargo, las vamos a contestar a través de la página de la sociedad. Ahí van a tener respuesta ustedes escrita por los panelistas a todas sus interrogantes. Quiero finalizar pidiendo la respuesta a la doctora Clara Paz. Nos dicen, ¿es ético destinar las vacunas en países desarrollados para los jóvenes, agotando la oferta en los países pobres para los de mayor riesgo? Bueno, esto en verdad creo que es más bien como, son decisiones públicas. Lo que sí hay que informar, lo que creo que es importante desde el ámbito de la psicología es informar por qué se toman estas decisiones, qué están detrás de estas decisiones para que así la población pueda tener seguridad y se pueda entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que hemos estado viviendo durante la pandemia y me ha pasado muchas veces es la desinformación causa en las personas malestar e incertidumbre. Por ejemplo, esta información puede causar malestar e incertidumbre si no se dan las explicaciones adecuadas y concretas acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es
una responsabilidad de los organismos de salud poder dar esta información, pero además poder explicar por qué se toman esas decisiones, por qué están ocurriendo y qué efectos tienen, ¿no? Y también invitar a la población a informarse dentro de, como les decía, dentro de todos los elementos que tenemos que son más formales. Evitar también la información que no es directa de organismos, que organismos con información concreta, ya que esto puede crear esta ansiedad, estrés en las personas, porque lo que hemos visto en la pandemia, la incertidumbre es lo que más ha causado la presencia de estos síntomas. Las personas generalmente se recuperan de estos síntomas de ansiedad, depresión y estrés una vez que entienden por qué se están tomando las decisiones y lo que está detrás de eso. Así que creo que es una responsabilidad también de los organismos públicos poder indicar claramente por qué se toman estas decisiones. ¿Alguien de los panelistas quiere dar su opinión final? Bueno, agradecerle a ustedes y tratar de poder transmitirle a todos quienes han participado en este excelente foro. Aquí tenemos que apoyar todo el hombro para sacar el país adelante. Creo que no va a haber ninguna reactivación económica en el país si no controlamos la pandemia. Probablemente la prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3 es el control de la pandemia. Y creo que deberíamos de exigirle a todos los candidatos en estas elecciones a que presenten un programa que probablemente sea, ¿no verdad?, acorde a lo que el país necesita. ¿Cómo podemos estar ofreciendo empleos si probablemente no controlamos la pandemia? Pues yo creo que es necesario que todos los médicos, trabajadores sociales nos concienticemos y ayudemos a sacar el país adelante. Si yo puedo hablar con mi familia y amigos y tratar de convencerlos de que esto todavía no termina y que por el contrario, parecería ser que sigue con una fase ascendente, es probable que después de las elecciones y carnaval la situación se nos ponga mucho más compleja. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades para que marquen el rumbo y la corresponsabilidad con la población. No podemos echarle toda la culpa a la población. Si no hay liderazgo, credibilidad, transparencia en quienes nos dirigen, probablemente la población no sabe a quién seguir. O sea, tenemos que tratar de marcar muy bien la cancha para poder saber qué es lo que queremos. Gracias. ¿Alguien más de ustedes? Sí, bueno, me uno a las palabras que acaba de dar el doctor Alemán. Por otro lado, creo yo que hasta que verdaderamente llegue al país la cantidad suficiente de vacunas para poder inmunizar, hablando como oncólogo hacia nuestra población vulnerable, creo que aunque no hay un protocolo propio a nivel país, por lo menos mantener las medidas que lo están haciendo en otros países en relación a nuestros pacientes. Recomendándole las medidas de bioseguridad, el manejo de las consultas en lo posible, tratar de mantenerlos a través de videollamada, estrictamente citar de manera presencial a un paciente porque verdaderamente el paciente tiene un problema que obviamente nosotros necesitamos evidenciarlo o porque verdaderamente tenemos que hospitalizarlo por algún tipo de complicación. No suspender los tratamientos oncológicos porque obviamente por querer proteger mucho a un paciente oncológico de que no se infecte, podemos dejarlo también a la merced de que la enfermedad neoplásica aumente, crezca, progrese y obviamente va a ser un paciente no recuperable ni para lo uno ni para lo otro. Creo que, como bien lo hemos dicho, esta enfermedad todavía nos está enseñando, todavía nosotros como médicos nos toca seguir aprendiendo un poco más. Pero creo que lo dijo Miguel, no hay que perder no hay que tenerle miedo, hay que seguir. Y como dijo Guacho Alemán, hacer un frente como especialistas en todas las ramas, no solamente la Sociedad de Oncología, la Sociedad de Infecto, la Sociedad de Epidemiología, de internistas, etcétera, porque lo que necesitamos
es que nosotros como médicos tratar en lo posible de mantener a la población lo más lejos de exponerse a esta enfermedad. Por lo menos hasta que verdaderamente esa tan famosa promesa se cumpla, de inmunizar a más allá del 80% de la población. Yo quiero finalmente agradecer a todos los que nos han acompañado esta hora y media de trabajo. En la página de la sociedad va a estar reflejado todo lo que hoy hemos conversado con el aporte de los panelistas, a quienes agradezco a nombre de la sociedad, a nombre de la Universidad de San Francisco, por su entrega y tiempo dedicado. Nos queda claro los mensajes que hoy tenemos. Necesitamos planificación, necesitamos transparencia, necesitamos responsabilidad compartida de población y Estado, necesitamos protocolos, necesitamos ponernos de acuerdo. Esos objetivos estaban dentro de nuestra idea de este foro y se han cumplido. Agradecemos a todos ustedes y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias y buenas noches con todos.